Bienvenido a una introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden, así como a la superposición. Existencia y singularidad de independencia lineal. Comencemos por considerar la segunda ecuación diferencial ordolineal general que se muestra aquí en la parte superior. Si dividimos entre grandes a de x obtenemos la forma, y doble primo más p de x veces, y primo más q de x veces, y igual a f de x. La palabra lineal significa que la ecuación contiene. No hay poderes ni funciones de, y prime y doble prime en este caso especial. Cuando f de x de la derecha es igual a 0, tenemos a ecuación homogénea que llamaremos a esta ecuación 2.2. Ya hemos visto algunas ecuaciones homogéneas lineales de segundo orden, por ejemplo, y doble primo más k al cuadrado igual a 0, donde dos soluciones son y 1 es igual al coseno kxc y 2 es igual al seno kx y, por supuesto, si quisiéramos, podríamos verificar esto. También hemos visto que y doble prime menos k al cuadrado y es igual 0, donde dos soluciones son y 1 es igual a la potencia de kxc y 2 es igual a la potencia de kx negativo y, de nuevo, si quisiéramos, podríamos verificarlo, pero si conocemos dos soluciones de una ecuación lineal homogénea, conocemos muchas más de ellas. Lo que nos lleva al teorema de la superposición. Supongamos que y1 y 2 son dos soluciones de la ecuación homogénea 2.2 que nuevamente se muestra aquí en la caja azul. Entonces si de x es igual a c1 veces, y 1 de x más c2 veces, y 2 de x también resuelve la ecuación diferencial de arbitrario. Las constantes C1 y C2, es decir, podemos sumar soluciones y multiplicarlas por constantes para determinar soluciones nuevas, y diferentes que llamamos la expresión C1 veces y 1 más C2 veces, y 2 una combinación lineal de y1 e y2. Veamos que esta combinación lineal satisface la ecuación homogénea lineal de segundo orden que se muestra aquí en el cuadro azul. Primero sustituimos la combinación lineal por y, luego, necesitamos encontrar la primera y la segunda derivada que se muestran aquí en la segunda línea. A continuación agrupamos de C1 y C2 términos juntos y luego factoriza C1 y C2. Recordemos que ya sabemos que y1 e y 2 son soluciones a la ecuación lineal homogénea de segundo orden. Y por lo tanto sabemos que, y1 doble primo más p veces, y1 primo más q veces, y1 es igual a 0, y también sabemos por qué 2 primos dobles más p multiplicado por y2 primo más q por, y2 también es igual a 0. Simplificando, tenemos la prueba de que la combinación lineal de y1 y 2 satisface la lineal de segundo orden. Ecuación diferencial homogénea. Además, las ecuaciones lineales tienen respuestas bonitas y simples a la pregunta de existencia y unicidad, lo que nos lleva a un teorema 2.1.2. Supongamos PQ y F son funciones continuas en algún intervalo y A es un número en el intervalo y A B sub 0 y B1 son constantes. Entonces, la ecuación y doble primo más p de x veces, y primo más q de x veces, y igual a f de x tiene exactamente una solución, y de x definida en el mismo intervalo. Si satisface las condiciones iniciales y de a es igual a b sub 0 y prime de a es igual a b1, por ejemplo, la ecuación y doble primo plus k al cuadrado y es igual a 0 con condiciones iniciales, y de 0 es igual a b sub 0 y prime de 0 es igual a b1 tiene la solución y de x es igual, b, coseno sub 0 de kx más b1 dividido por k veces el seno de kx. Mirando nuestras notas a continuación, recuerde que ya sabemos que y1 es igual al coseno kx y 2 es igual al seno kx son dos soluciones. Usando la superposición también sabemos que, y de x es igual a c1 coseno kx más c2 veces el seno kx satisface la ecuación diferencial. Desde aquí, verifiquemos que se cumplen las condiciones iniciales cuando c sub 1 es igual a b sub 0, y c sub 2 es igual a b1 dividido por k. Primero verifiquemos que y de 0 es igual a b sub 0, así que empiezo 0 para x tenemos c1 coseno 0 más c2 seno 0 igual a b sub 0. Simplificando, obtenemos c1 es igual a b sub 0, y ahora verifiquemos que y prime de 0 es igual a b1. Suponer en x es igual a 0 a la función derivada tenemos menos c1k seno 0 más c2k coseno 0 igual a b sub 1. Simplificando y resolviendo c sub 2 obtenemos c sub 2 igual a b1 dividido por k, por lo que esto sí verifica.
Esta es la solución al problema del valor inicial. Este último teorema se basa en la superposición, deja que P y Q sean funciones continuas, dejando que 1 y 2 sean dos soluciones lineales independientes para la ecuación homogénea 2.2 que mostrarás aquí en el cuadro azul. Entonces cada solución tiene la forma, y es igual a C1 veces y 1 más C2 veces y 2, es decir, y es igual a C1 veces, y 1 más C2 veces y 2 es la solución general. Recuerde el teorema de la superposición solo. Dijo que esta y satisface la ecuación diferencial, no es que fuera una solución general, sino que ahora sabemos que también es la solución general siempre que y1 y 2. Las dos soluciones son linealmente independientes, por ejemplo. Y 1 es igual al seno xc, y 2 es igual al coseno x. Nuestra solución es a, y doble primo más y es igual a 0, y dado que el seno x y el coseno x no son múltiplos constantes entre sí, son linealmente independientes y, por lo tanto, la solución general de y doble primo más, y igual a 0 es y igual a c1 times cosine x plus c2 times sin x. Espero que esta introducción te haya resultado útil.